¿Tiene sentido liberalizar la economía? ¿Qué pasa cuando el Estado reduce su tamaño y en su lugar crece el sector privado? ¿Puede Estonia, un pequeño país europeo de 1,3 millones de habitantes, ayudarnos a encontrar la respuesta a estas preguntas? Lo analizamos a continuación. El Instituto Fraser de Canadá acaba de publicar un libro escrito por 3 autores: Peter Boettke, Matthew Mitchell y Konstantin Zhukov. El título del libro se traduciría como El camino a la libertad. La transición de Estonia desde ser un estado vasallo de la Unión Soviética a convertirse en el país más libre del mundo. El libro, que consta de 6 capítulos y una conclusión, hace un recorrido por la historia de Estonia desde sus comienzos como una nación independiente hasta la actualidad. En el capítulo 3 se analizan los 47 años que este pequeño país estuvo bajo el comando de la Unión Soviética y, por lo tanto, bajo un sistema económico completamente socialista. Lo más jugoso de la obra llega en el capítulo 6, cuando los autores nos cuentan cómo hicieron los estonios para reconstruir su país tras la caída de la Unión Soviética, recuperando su independencia y liberalizando su economía. ¿Será que los argentinos y los ciudadanos de otras partes del mundo pueden tomar lecciones de la experiencia de Estonia? Vamos por partes. En septiembre de 1992, en Estonia eligieron como primer ministro a Mart Laar, un joven de 32 años en ese entonces, que había leído a Milton Friedman y que tenía ideas radicalmente distintas para la organización económica de su país respecto de las que habían tenido los gobiernos anteriores. 1992 fue un año clave para Estonia, porque Rusia, que era el país cuya moneda utilizaban los estonios, el rublo ruso, decidió eliminar una serie de controles de precios que mantenían en su economía. Y esto generó que en el año 1992 la inflación saltara hacia el 1076%. Hay que aclarar que esto es algo que siempre ocurre. Los precios se pueden congelar, pisar, controlar, pero lo único que se consigue con eso es generar un fuerte salto de esos mismos precios en algún momento del futuro. Para enfrentar el problema de la inflación, el gobierno de Estonia decidió abandonar el rublo, adoptar una moneda propia, pero fijando el valor de esa moneda, atándolo al valor del marco alemán, la moneda que se emitía en Alemania y que era mucho más estable que cualquier otra de la región. Como se puede ver en este gráfico, a partir del año 1992, la inflación comenzó un camino de descenso. En 1993 descendió al 90% anual. Fue del 48% al año siguiente, 29% en 1995, 23% en el año 96 y después de un 1997, con 11% de inflación, en Estonia nunca se volvió a tener 2 dígitos de inflación anual. Al eliminar su política monetaria, atando su moneda al marco alemán y posteriormente, en el año 2011, uniéndose al euro, Estonia eliminó la inflación. Bastante sencilla la cosa. La segunda reforma de magnitud que adoptó Estonia fue la imposición de un sistema de flat tax sobre los ingresos de las personas y de las empresas. ¿Qué es un flat tax? Básicamente es un impuesto proporcional en donde todos pagan la misma tasa. En Estonia, este impuesto proporcional e igual para todos se fijó inicialmente en el 26% de los ingresos, pero luego esta tasa fue progresivamente bajando hasta el 20% en el que se encuentra en la actualidad. En Estonia, entonces, no importa que tu ingreso mensual sea de 1.000 euros o que sea de 10.000 euros, al Estado siempre le vas a tener que pagar el 20% de tus ingresos. Este sistema de flat tax hizo que Estonia se convirtiera en uno de los países con menor carga fiscal de toda la OCDE. La idea detrás de esta medida es fomentar la innovación y el crecimiento, dado que no hay cargas adicionales
sobre productividades adicionales. Es decir, si yo voy mejorando mi productividad a lo largo de la vida, entonces voy a ganar mayores ingresos y no va a estar el gobierno ahí para cobrarme una tasa más alta cada vez que mis ingresos se incrementen, como lo hacen los sistemas de impuestos progresivos sobre los ingresos. Además del flat tax, Estonia cobra un impuesto muy bajo sobre el trabajo y un impuesto al valor agregado del 20%. También uno de los montos más bajos de toda la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto hace que Estonia tenga una recaudación tributaria mucho más basada en el consumo que en el ingreso, algo que algunos expertos denominarían un sistema tributario regresivo. Pero esto no es algo que preocupe mucho a los ciudadanos de Estonia. Este sistema impositivo, fácil y barato para los ciudadanos, se complementó con una férrea disciplina fiscal. Según la obra que analizamos, el gobierno de Mart Laar redujo el número de ministerios y el servicio civil en un 30%. Y los gobiernos que siguieron al de Laar continuaron reduciendo el gasto público en proporción al tamaño de la economía. Como se ve en este gráfico, entre 1995 y el año 2007, el gasto público cayó de cerca del 40% del PBI a cerca del 35%. Posteriormente, este creció producto de la crisis subprime y volvió a hacerlo por la pandemia de 2020. Sin embargo, el gasto se encuentra hoy solamente un punto porcentual por encima de donde se encontraba en 1995. Además, las cuentas públicas de Estonia se han mantenido en equilibrio a excepción de los momentos de crisis. Como se ve en este gráfico, en 16 de los últimos 27 años, Estonia mantuvo un superávit fiscal, algo envidiable en Argentina, donde, si miramos los últimos 27 años, el superávit fiscal aparece solamente en 6 de ellos. Otra cosa que hicieron en Estonia fue lo que algunos autores llamaron la adopción unilateral del libre comercio, más rápida y más sostenida de la historia mundial. Fue tan importante la reducción de barreras comerciales que decidió Estonia de forma unilateral que cuando finalmente decidió también unirse a la Unión Europea, tuvo que subir algunos aranceles, algunas tarifas aduaneras, para poder ponerse en línea con el resto de los países europeos. Por último, el gobierno de Estonia también decidió desregular la economía, quitar trabas, quitar barreras para el emprendedurismo y privatizar la enorme cantidad de empresas estatales que estaban en vigencia durante el comunismo. ¿Cuáles fueron los resultados de esta enorme liberalización económica? Vamos a mencionar 4 de ellos. El primero es que Estonia ganó muchos puntos en el índice de libertad económica elaborado por el Instituto Fraser, que es uno de los más prestigiosos a nivel académico en el mundo. El segundo es que Estonia se convirtió en el país que más startups tiene en proporción a la cantidad de habitantes. Y cabe destacar que 10 de esas startups son unicornios. Tienen una valuación de al menos $1.000 millones. El tercero es que, como se puede ver en este gráfico, el PBI per cápita de Estonia se multiplicó por 3, pasando de $12.200 en 1993 a $38.800 en el año 2021. Esto hace que Estonia sea el segundo país que más incrementó su PBI per cápita de todos los países que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. El cuarto y último punto es que la liberalización económica que permitió este gran crecimiento de la economía derivó en que en Estonia se derrumbara la tasa de pobreza. Mientras que en 1993, en Estonia, el porcentaje de personas que vivían con menos del equivalente a $10 diarios era del 54%, en 2018 ese registro había caído a solamente 3% de la población total. Esto convirtió a Estonia en el país excomunista
que más había mejorado en este rubro. En conclusión, lo que muestra el caso de Estonia es que una economía que se liberaliza, que corre del medio al sector público, eliminando controles de precios, restricciones al comercio, privatizando empresas y eliminando también la posibilidad de que se genere inflación al eliminar la política monetaria, pero también eliminando la posibilidad de generar crisis de deuda, producto de una fuerte disciplina fiscal, es una economía que estimula el crecimiento y reduce la pobreza. Los autores cierran en las conclusiones del libro con una frase elocuente. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?, se preguntan. Y la respuesta es: la primera y la más importante es que el socialismo no funciona. ¿Y vos qué pensás? ¿Es inspiradora la historia de Estonia? ¿Crees que algo así puede dar resultado en Argentina o en el país donde vos residas actualmente? Me interesa tu opinión, así que si querés, dejame un comentario acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.